Vamos a entrar derecho al mensaje de hoy, un buen soldado de Jesucristo. Fíjense que uno de los primeros nombres que conocemos de nuestro Dios es el Eterno de los Ejércitos. Mire, pasemos a una escritura, pasemos a Josué, al capítulo 5, al verso 14, donde leemos: como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora, le dice el ángel a Josué, cuando Josué estaba enfrentando y le pregunta si acaso era de los nuestros o eres del enemigo. Y él le dice, no, como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora. El ejército del Eterno, el Eterno de los ejércitos. Y bueno, un ejército está constituido porque hay batalla. Y en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo en David. Pasemos a 1 Samuel, al capítulo 17, al verso 45. Que a la hora de pelear, David con este gigante Goliat le dijo al gigante filisteo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Y le dice David, al desafío que había hecho este gigante filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y esto le dio la victoria. Y por eso cada vez que entraba y salía en batalla David, él tenía la victoria. Y si vamos más adelante, y vamos al libro de Apocalipsis, y vemos en el capítulo 19, en los versículos 11 al 16, las Escrituras nos dice que hay un caballo blanco, y quien lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea, y que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Y ahora, nosotros, como partícipes de este nuevo pacto, desde el momento en que recibimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos constituidos entonces en soldados de Jesucristo. Dios desarrolla en nosotros el carácter de Cristo y nos hace hombres y mujeres conforme a su corazón, listos para la batalla, valientes para que salgamos a conquistar las promesas que nos ha hecho Dios y que en su nombre seamos conquistadores de todo lo que nos propongamos en nuestra vida espiritual. Dios nos enlistó en su ejército para que seamos victoriosos. En la segunda carta de Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, desarrollando su paternidad apostólica, toma a Timoteo como un hijo fiel y le da instrucciones precisas de su desarrollo. En 3 etapas que van a marcar su identidad como discípulo de Jesucristo, como obrero en esta obra de Dios. Y estos consejos apostólicos le muestran tanto a Timoteo como a nosotros el camino que tendremos que recorrer para desarrollar en alcanzar el verdadero carácter y para que nadie ni nada nos tome por sorpresa. Estas 3 etapas que se describen en esta segunda carta de Timoteo son como soldado, como atleta y como labrador. Y en cada una de estas 3 etapas nos van a dar enseñanzas que nos ayudarán a entender mejor cada día de nuestra vida, nuestro caminar en las cosas de Dios. Y hoy, esta mañana, comenzaremos a ver la etapa de soldados de Cristo, como soldados de este ejército, del Eterno de los ejércitos. En las Escrituras vamos a encontrar parámetros que Dios nos da para que sigamos
para que seamos dignos de aquel que nos llamó, porque tenemos asegurada la victoria, ya que Jesucristo, nuestro comandante, nuestro capitán, no ha perdido ninguna batalla, y porque formamos parte entonces de este ejército de Jesucristo, de este ejército de triunfadores. Y por eso ahora vamos a estudiar las características del buen soldado de Cristo, porque vamos a aprender que vendrán cosas en nuestra vida que son inherentes a nuestro llamamiento. Pasemos ahora, entonces, a esta carta del apóstol Pablo, a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Le instruye el apóstol Pablo a Timoteo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el fondo, hermanos, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, persevera en Dios con la actitud de un soldado. El verbo que se usa aquí es sunkakopateo, que literalmente significa sufrir penalidades con. Sufrir penalidades con. Es decir, compartirlas con otro. Y fíjense que en 2 Timoteo, un poco antes, en el capítulo 1, en el verso 8, el apóstol Pablo también dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Leamos de nuevo, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo a unirse con él y con Cristo, en aceptar su parte del sufrimiento que le tocaba como cristiano, como discípulo de Jesucristo y como evangelista. Y Dios nos da el poder para hacerlo. Veamos otra escritura, veamos 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Y en el capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le reitera en esta escritura el apóstol Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. Y si volvemos a la escritura de 2 Timoteo que leímos recién, ¿qué son penalidades? Cuando le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué son penalidades? Son sufrimientos, trabajos, males, dificultades, molestias, adversidades, contratiempos, inconveniencias. Todas las circunstancias que nos van a ir afectando en esta vida, en este mundo. Pasemos a otra escritura, pasemos a 2 de Timoteo, al capítulo 2, versículos 8 y 9. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso. Y si leemos estos textos, es fácil que podamos pensar que el sufrimiento al que se refiere Pablo se limita a estas aflicciones que él sufría estando preso. Pero hay muchos otros textos que describen el sufrimiento que el cristiano debe soportar por Jesucristo y el Evangelio. Si bien el apóstol Pablo en esta escritura no habla de soldados literales, ni habla tampoco de guerras literales, sino que él
se refiere principalmente a todo conflicto, a todo sacrificio, a toda lucha, trabajo, dificultad, adversidad, prueba que vamos a enfrentar en nuestras vidas como cristianos. Las Escrituras nos hablan de varias clases de sufrimiento que el cristiano debe soportar. Pasemos a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, al capítulo 2, al versículo 20. Pasemos entonces y leamos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 en adelante, hasta el verso 23. Y comencemos leyendo entonces el verso 20. Y dice el apóstol Pedro, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es una clase de sufrimiento que es causado por la persecución por parte de los oponentes de Cristo. Y como Él sufrió, así también sus discípulos sufren persecución. Veamos otra escritura, veamos Romanos, capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12. Y el apóstol dice, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Vamos a enfrentar tribulación en nuestras vidas. Vamos a sufrir tribulación en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Nos exhorta el apóstol Pablo y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Tenemos ayuda de parte de Dios. Y Él nos va a ayudar a enfrentar la prueba y la adversidad. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos, que sufrimos oprobios, dice el apóstol Pablo. Y esto se refiere a injurias, que somos vituperados, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros por hacer la obra del Evangelio en nuestras vidas. Entonces, volviendo al comienzo, al referirse el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y las palabras de Pablo a Timoteo, entonces, podemos considerarlas como sus órdenes de marcha al esforzarse en ser un buen soldado de Jesucristo. Y veamos algunas de estas características del buen soldado de Jesucristo. La Escritura habla y nos dice, tú pues, esa es la primera parte, como comienza el versículo de 2 de Timoteo 2, en el verso 3. 2 de Timoteo 2, verso 3, dice, tú pues, le da una orden directa al apóstol, del apóstol a su discípulo Timoteo. No era una sugerencia de Pablo para Timoteo. La expresión tú pues lleva un sentido de una orden, un requisito. Había algo que Timoteo tenía que hacer y Pablo le está diciendo que lo hiciera. Tú pues. Enseguida dice, sufre penalidades como buen soldado. Esto quiere decir que Timoteo debía tomar la actitud de un soldado, la constancia, la perseverancia, que espera sufrir penalidades por su causa, por el rol que desempeña, por la tarea que va a ejecutar de soldado. Porque ningún verdadero soldado, o cuando menos ningún buen soldado, renuncia simplemente porque le sobreviene alguna adversidad, sino que continúa, sigue
adelante, es constante. Y de la misma manera, si un creyente, si un cristiano no está dispuesto a soportar penalidades, a enfrentar la adversidad, nunca lograrán mucho para Jesucristo. Van a renunciar. Tan pronto se requiera algo difícil de ellos. No van a poder cumplir con el llamado de Jesucristo, de Mateo en el capítulo 16, en el verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24. Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podría seguirlo. En la parábola de la semilla que fue botada en el camino, al lado de los espinos, tampoco pudo surgir. Y nosotros nunca debemos soñar con delicadeza en este camino de vida. No pensemos que vamos a encontrar a Dios en los jardines de Egipto, de los jardines colgantes de Babilonia, en un lugar espectacular. No. Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente. Y nosotros hemos encontrado a Dios también en nuestra zarza ardiente de nuestras vidas. Y debemos prepararnos para ello. Y Dios nos está preparando con la formación de nuestro carácter, como buenos soldados de Jesucristo. Y Pablo no exhorta a Timoteo para que sea un soldado común y corriente, ordinario, como cualquier otro, sino que dice para ser un buen soldado de Jesucristo. Hay personas, hay hombres que solo son soldados y nada más. Hay alguien que solo cumple su función regularmente, marca su tarjeta y se va. Y no hacen nada más. Solo necesitan la tentación suficiente y rápidamente se van a volver cobardes, inútiles, inservibles. Pero Timoteo es el buen soldado. Debe ser el más valiente de los valientes, valeroso en todo tiempo, celoso en cumplir con su deber ministerial, con el corazón, con seriedad y con toda su mente y con toda su alma. Y dice más adelante la Escritura, en el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces Timoteo debe tomar la actitud de un soldado, quien voluntariamente se desenreda de todas las demás cosas de una vida civil. Igual que nosotros. Nosotros debemos hacer ese mismo compromiso que se le estaba exigiendo a Timoteo. Porque el hombre que se alista en el servicio militar, por eso es que el apóstol Pablo usa esta metáfora del soldado, del buen soldado, porque la persona que se enlista en el servicio militar no puede seguir trabajando en algún oficio u otra cosa, o dirigiendo alguna empresa. Para ser soldado debemos dejar todo de lado. El sembrador debe dejar su arado, el mecánico debe dejar su taller, el estudiante debe dejar sus libros. Todos debemos entender que no vamos a poder seguir en nuestros respectivos empleos o profesiones y al mismo tiempo ser un soldado. Y fíjense que el soldado romano no podía ni siquiera casarse, él debía solicitar autorización y después de cumplir ciertos requisitos y años, pero en principio él no podía dedicarse exclusivamente a ninguna otra cosa, solamente era un soldado. Y esto significa que el cristiano, y en este caso sobre todo el evangelista Timoteo, debe concentrarse en la batalla contra el pecado en nuestras vidas y en la batalla contra el error en nuestras vidas. El soldado de Cristo está en el servicio activo del Señor, de Dios, el Padre. Y siempre, siempre comprometidos en pelear la buena batalla de la fe. Todos los días de nuestras vidas estamos en una campaña militar y debemos militar de todo corazón a fin de que podamos agradar a aquel que nos tomó por soldados, dice la Escritura. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Desde luego, Pablo nos está diciendo que el evangelista no debe ganarse la vida en el trabajo secular, no es que debamos abandonar nuestros trabajos, porque él siguió, el apóstol Pablo, él mismo siguió trabajando en tiendas. Pero su corazón no estaba en su trabajo secular. Nuestra mente y nuestro corazón no debe estar en nuestro trabajo cotidiano, sino que en esta milicia, en este ejército espiritual. Pablo no le está prohibiendo a Timoteo un empleo secular, ni mucho menos tampoco el matrimonio, sino que no le permite enredarse en cualquier actividad de esta vida que pudiera ser un impedimento en su servicio como evangelista, como ministro en la obra de Dios. Igual nosotros no debemos enredarnos en otras actividades que nos vayan a distraer del cumplimiento de nuestra meta, de crecer en nuestro carácter espiritual. La palabra vida, Dios, se traduce como sustento y también se traduce como bienes. Así que en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, tenemos una escritura como paralela correspondiente, que sería Mateo capítulo 6, verso 24. Podemos comparar Mateo 2, verso 4, con Mateo 6, 24. Y Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Igual. No podemos servir a Dios y a otras cosas en nuestra vida. Y el verso 14 se refiere a esta semilla que cayó entre los espinos y que fueron ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida y que no llevan fruto. Ese es el peligro. Por eso que no debemos enredarnos en las cosas de la vida. Y por eso que Pablo se refiere a la preocupación por el sustento. Y esta misma enseñanza se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 7, los versos 29 al 32, donde no debemos dejar que ninguna actividad o relación de esta vida impida o estorbe nuestro servicio para Cristo. La palabra enredar que usa la escritura aquí en 2 Timoteo 2, la palabra enredar quiere decir prender con red, tender redes para cazar, ser atrapados con una red que nos atrapa. Y comparemos, veamos otra escritura para comparar esto. Vamos a 2 Timoteo, al capítulo 2, al verso 25. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25. Dice el apóstol Pablo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concedan que se arrepientan para conocer la verdad. Verso 26. Pongan atención. Y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. No debemos dejarnos atrapar en este lazo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Segunda de Pedro 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se fijan cómo nos advierte Pedro? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Por eso que debemos cuidar, convertirnos en un buen soldado de Jesucristo, diligente, preparado, advertido, en guardia. ¿Para qué? Para que podamos agradar a aquel que nos tomó por soldado. Creo que este ejemplo que usó el apóstol Pablo es una ilustración muy adecuada de nuestra relación con Jesucristo, puesto que este es el principal propósito de un soldado de Cristo, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque
Uno de los requisitos primordiales, hermanos, en el servicio militar, es que los soldados obedezcan las órdenes de sus superiores. Y al recibir órdenes, el soldado no pregunta, no discute, solo obedece y actúa. Comúnmente, generalmente, las personas, todas queremos libertad. Es decir, queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos salirnos con la nuestra, salirse con la suya. No le gusta que otro entregue órdenes. En fin, las personas cotidianamente no queremos complacer nada más que a nosotros mismos, satisfacer nuestro ego. Una persona así no puede ser soldado de Jesucristo. Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad del que me envió. Un soldado que cumple orden. Primera de Juan, otra escritura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hacemos las cosas que son agradables delante de él. Debemos tener la actitud de Jesucristo. Nuestro firme propósito debe ser agradar al Señor, para que Él, en ese día futuro, en ese aquel día que está próximo a llegar, que está por venir, Él nos diga, Mateo 25, 21. Veamos, Mateo 25, 21. Y el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, Timoteo y nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que más bien debemos estar dispuestos a sufrir penalidades, adversidades, como buenos soldados de Cristo. Para eso es necesario negarnos a nosotros mismos, debemos llevar la cruz que nos corresponda, pero al final del camino nos espera la corona de la vida eterna, si perseveramos y somos fieles hasta el fin, hermano. Debemos perseverar constantemente. Jesucristo es nuestro comandante de este ejército. Cuando comenzamos leímos Josué capítulo 5, donde Jesucristo se le apareció a Josué como el príncipe del eterno de los ejércitos. En el verso 14 que leímos. Él, Jesucristo, es nuestro comandante y como tal, nosotros le debemos una obediencia total. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados a soportar pruebas, dificultades, tal como todo cristiano antes que nosotros ha tenido que hacerlo en estos años, en este tiempo, en esta era del hombre. Y aunque seguramente no hemos sido llamados a derramar nuestra propia sangre por causa de la fe, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:4, sino que todos nosotros, de alguna manera u otra, experimentaremos, viviremos dificultades por nuestra fidelidad a Cristo. Jesús dijo en Juan, en la epístola de Juan, capítulo 15, verso 20. Juan, capítulo 15, verso 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Y luego dice algo muy importante. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es un ejemplo. El ejemplo de Jesucristo. Si las demás personas ven nuestra perseverancia, ven nuestra conducta diaria, también ellos van a guardar el día de mañana la palabra de Dios por nuestro ejemplo, que nosotros hacemos en Pablo, y Pablo en la medida que él lo hace siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero ánimos, hermanos, ánimos. Puesto que Jesucristo también dijo en Juan,
Juan capítulo 16, verso 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Estamos en el ejército de Jesucristo. Él es nuestro comandante, nuestro capitán, nuestro general. Él ha vencido al mundo, entonces seremos triunfadores en Jesucristo. Él es el jefe perfecto que predica con el ejemplo y Él nos va a llevar a una victoria segura al final de los tiempos, cuando ingresemos al reino de Dios y seamos partícipes del nuevo mundo como hijos de Dios. Y así como el soldado obediente pone voluntariamente su vida en la línea, la primera línea, al servicio de su comandante, también nosotros, usted, yo, como cristianos fieles, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y si lo hacemos, lo vamos a estar haciendo en las palabras de Pablo, Hechos capítulo 20, verso 4. Vamos a seguir el ejemplo de Pablo, vamos a hacer eco en nuestra vida a las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24. Dice el apóstol, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Somos testigos del Evangelio de Dios. Y los obedientes serán bendecidos. Veamos, Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago capítulo 1, verso 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, recibiremos bendiciones por el hecho de ser obedientes. Un buen soldado obediente es bendecido en esta vida, porque vamos a llevar el fruto del Espíritu que se describe en Gálatas, en el capítulo 5, los versos 22 al 23. Pero no vamos a ir allí hoy día en la mañana, no alcanzamos, no tenemos tiempo. Y nos desviamos del propósito del estudio del día de hoy, que es convertirnos en un buen soldado de Jesucristo. Entonces vemos que los obedientes van a llevar el fruto del Espíritu, no solo en su propia vida, no solo en nuestras propias vidas, sino que también vamos a producir fruto, hermanos, vamos a producir fruto en otras personas. Veamos la Escritura, vamos a la Escritura. Romanos capítulo 1, verso 13. Romanos capítulo 1, verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo iba a ver a los hermanos y dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. No solo entre los hermanos que formaban la iglesia en Roma, sino que también con los gentiles que escuchaban la palabra de Dios y veían el ejemplo de los hermanos que eran discípulos de Pablo. Ellos llevaron fruto también. Por lo tanto, Timoteo debía, y nosotros también, debemos soportar pruebas, adversidades, luchar legítimamente y trabajar arduamente, porque seremos los primeros en participar del buen fruto de nuestras labores. Llevaremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Porque como buenos soldados, por las circunstancias que vamos a vivir, que vamos a enfrentar, vamos a aprender dos cosas muy importantes. Vamos a aprender a sobrevivir ante toda situación y en medio de la adversidad vamos a formar carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Estamos en un entrenamiento y preparación constante para una batalla, para esta batalla espiritual en nuestras vidas. Y es allí donde se sufren penalidades, en esta batalla espiritual, puesto que vamos a empezar un régimen de vida que va a comenzar con cambiarnos
y transformarnos en otras personas. Vamos a ser enseñados en la disciplina, vamos a ser disciplinados. Porque un buen soldado es aquel que aprende disciplina. Proverbios, vamos a un proverbio. Proverbios capítulo 15, verso 32. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Aprendemos disciplina, orden. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Hay algo básico en esto de la disciplina, porque no se puede enseñar y pedir a otros que hagan lo que uno mismo no hace. No se puede mandar a otros a orar si nosotros no oramos, a levantarnos temprano si nosotros dormimos tarde, a correr si nosotros estamos sentados, a ponerse en forma si uno mismo no ha entrado en una disciplina que va en contra de los deseos del cuerpo. No podemos ordenarle a otros que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Disciplina es la doctrina, es una regla de enseñanza impuesta por un maestro a sus discípulos. Disciplina, hermanos, es hacer lo que realmente no queremos hacer, para poder hacer lo que realmente se debe hacer en nuestras vidas. Disciplina no es lo mismo que costumbre, porque la disciplina conlleva, hermanos, conlleva responsabilidad. Y por eso es difícil. Por eso debemos ejercitarnos en ella para acostumbrarnos. La disciplina implica esfuerzo, implica sacrificio, perseverancia, constancia. Pero los frutos que vamos a obtener valen la pena el esfuerzo. Como buen soldado que comienza su batalla, su tarea, aprendemos a levantarnos temprano. El oído se acostumbra al sonar de la trompeta, a salir rápido para la formación y reunirse con los demás soldados. Vamos a aprender a ser disciplinados en todo. Se le disciplina en el caminar, en el hablar, en el sentarse, en el comer, en el oír. De la misma forma, cuando en el pueblo de Dios sonaba la trompeta, era para reunir al pueblo. Entonces el soldado de Dios escuchará la trompeta y llegará a congregarse, porque sabe de la bendición que hay en estar juntos, juntos en armonía, juntos, congregados en la congregación de los primogénitos. Así que cuando estemos disciplinados de nuestro oído y acostumbrados a oír la trompeta, vamos a oír la trompeta de Dios cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, a la iglesia que se ha preparado para su reunión con Él. Por eso necesitamos disciplina. También debemos destacar otra característica de un buen soldado. Un buen soldado utiliza armas poderosas. Y nosotros disponemos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Toda la armadura de Dios está disponible para nosotros, para que podamos constituirnos, convertirnos en un buen soldado que va a usar toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si como soldados del ejército de Dios queremos tener una vida victoriosa, debemos entonces estar siempre vestidos con toda la armadura de Dios. Y en el aspecto espiritual,
debemos utilizar estas armas poderosas que Dios nos ha dado, que son el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vistámonos, hermanos, con toda la armadura de Dios para que tengamos toda la victoria, no solo una parte, porque no hay una victoria a medias. Nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y nosotros debemos estar preparados. Y debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias. No podemos cambiarnos después que se ensució la batalla y ponernos otra. No, es una sola. Y debemos llevarla en su totalidad, completa, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del adversario, del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. O hoy día solamente, como hace calor, vamos a salir solo con el escudo. No. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, debemos hacer lo mismo. La instrucción del apóstol Pablo es precisa. Necesitamos toda la armadura de Dios. Y esta instrucción, podemos decir, tiene dos aspectos generales. Uno, de las cosas que debemos hacer. Uno, debemos tomar toda la armadura, toda, completa. Y la segunda, ¿por qué debemos hacerlo? Y el apóstol nos dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, de pie, delante del Hijo del Hombre, cuando venga a instaurar su reino. Debemos resistir, y cuando todo termine, estar firmes, para estar presentes en esa segunda venida de Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 13, Pablo nos presenta a Jesucristo como armadura. Entonces, esto es una promesa como muy hermosa, es una metáfora, son ejemplos muy, muy hermosos de la Escritura. En Romanos, capítulo 13, en el verso 14, Pablo nos presenta a Jesucristo como una armadura y dice, vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué debemos entender de esto? Que las virtudes de Cristo como armadura. La armadura de Dios son las virtudes de Jesucristo. Todas aquellas armas poderosas que vimos, que leímos, son virtudes de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Y por eso que más adelante en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 24, se nos manda que nos vistamos del nuevo hombre compuesto de todas estas virtudes. Y dice en Efesios 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Refiriéndose a Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra armadura. Porque nuestras armas espirituales son las virtudes de Jesucristo. Y perseverar hasta el fin será un aguijón en nuestra carne cuando el camino parezca interminable, que no va a terminar nunca. Nos sentimos cansados. Pero la constancia va a añadir peso a todas las dificultades del llamamiento. Nos sentiremos cansados. Estaremos con la tendencia a botar las armas. ¿Y saben, hermanos, cuál es la primera arma que botamos, que nos desprendemos cuando nos pilla el cansancio? El escudo de la fe. El escudo de la fe se vuelve muy pesado con la adversidad. Y ese es el escudo de la fe, el que apaga los dardos del maligno. Perseverar es difícil. Tomar la cruz a diario. Orar siempre. Velar día y noche. Y nunca quitarse la armadura para descansar. Hace que muchos se alejen y abandonen este camino. Pero este es nuestro llamamiento. Esta es nuestra responsabilidad. Hacer de la fe el trabajo diario. Sin vacaciones cada año. Con la armadura puesta. Estos ejemplos bastan para demostrar el valor y el coraje que necesitamos en nuestras vidas para llegar a la meta, para formar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y Pablo nos lleva a buscar la fuente de nuestra fuerza, no nosotros mismos, porque nosotros somos débiles. No podríamos hacerlo solos.
sino que la fuente está fuera de nosotros, está en Dios, en el Señor. Efesios, vamos a Efesios capítulo 6, en el verso 10, porque antes de describir la armadura de Dios y de instruirnos en tomar toda la armadura de Dios, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, en verso de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, no en nosotros mismos. Estamos vestidos con la armadura de Dios, con las armas de Dios, que son las virtudes de Jesucristo, disponibles para nosotros. Y nos fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza, no la nuestra. ¿Y cómo nos apropiamos de este poder para nuestras vidas? Vistiendo, hermanos, vistiendo toda la armadura de Dios que nos va a convertir en un buen soldado de Jesucristo. Pasemos, para terminar, hermanos, para ir concluyendo esta mañana, pasemos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 7, donde se termina esta descripción de 3 pasos que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Y el primero que vimos el día de hoy, el de un soldado, de un buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 7. Y el apóstol nos dice, y eso está vigente para nosotros el día de hoy: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Consideremos en nuestras vidas, hermanos, las palabras del apóstol Pablo, y que Dios nos dé entendimiento en su palabra. Pablo quería que Timoteo entendiera todo el plan que Dios tenía para su vida y el propósito del sufrimiento que iban a vivir, ambos. Pablo iba a morir, estaba preso, él iba a morir. De esa manera Timoteo tendría comprensión de lo que le esperaba al ir Pablo a Roma y llevar a cabo su ministerio. Igual nosotros, hermanos, debemos entender todo el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, el propósito de lo que vamos a vivir, de las adversidades, de las pruebas que vamos a enfrentar en nuestras vidas, para que podamos cumplir con nuestra tarea, para crecer, para perseverar hasta el fin. No hay otra cosa más necesaria hoy en día. No necesitamos otra cosa más que detenernos para reflexionar y meditar sobre la palabra de Dios y sobre nuestra propia vida. Por eso que Dios nos dio este día de sábado, para que nos detengamos en nuestras vidas, para que reflexionemos, para que meditemos y estudiemos sobre la palabra de Dios y sobre nuestra vida y nuestro futuro. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Para terminar, hermanos, en este día sábado, pasemos a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pues nos convertirá en un buen soldado de Jesucristo que va a perseverar hasta el fin. Mis queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de sábado y reciban un abrazo a la distancia.